Ella es solo una guardia de seguridad, le dijo mi padre a los invitados de la boda. Entonces alguien gritó, ella está en las noticias. A mi padre se le cayó la copa de champán. Mi nombre es Samantha, y a mis 29 años, nunca esperé ser el centro de atención en la lujosa boda de mi padre. Durante años, me presentó como solo una guardia de seguridad, con esa ligera mueca que dejaba claro que deseaba que hubiera elegido una carrera más prestigiosa. Pero todo cambió ese día cuando lo que hago para ganarme la vida de repente importó más de lo que nadie podría haber imaginado. La expresión en su rostro cuando alguien gritó mi nombre y señaló la pantalla del televisor es algo que nunca olvidaré. Si estás viendo este vídeo en este momento, me encantaría saber de dónde eres. Déjalo en la sección de comentarios a continuación. Dale al botón de me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre relaciones familiares que dan giros inesperados. Mi padre, Richard Williams, construyó su vida en torno al estatus y las apariencias. Como banquero de inversión senior en una de las firmas más prestigiosas de Nueva York, medía el éxito en signos de dólar y conexiones sociales. Nuestra casa en los suburbios era impecable. Nuestras vacaciones eran extravagantes, y nuestras fotos familiares perfectamente escenificadas para el escritorio de su oficina. Pero debajo de ese exterior pulido, nuestra relación siempre estuvo tensa por sus expectativas imposibles. Tenía 12 años cuando mis padres se divorciaron. Mi madre, Audrey, finalmente se había cansado de su constante ausencia y distancia emocional. Era una maestra de jardín de infancia que valoraba la compasión por encima de la competencia, y sus valores se habían alejado demasiado. El acuerdo de custodia significaba que pasaba los días de semana con mamá en su modesto apartamento y los fines de semana en el elegante ático de papá con vistas a Central Park. Esas visitas de fin de semana se volvieron cada vez más tensas a medida que crecía y comenzaba a tomar mis propias decisiones. Papá tenía mi vida planeada, universidad prestigiosa, facultad de derecho y luego unirme a una de las firmas de sus amigos. Cuando anuncié mis planes de unirme al ejército después de la escuela secundaria, reaccionó como si le hubiera dicho que me iba a unir al circo. El ejército se había burlado durante una de nuestras tensas cenas. Samantha, la gente de nuestros antecedentes no se alista. Se convierten en oficiales si es que deben servir. Me alisté de todos modos. 4 años en el ejército me enseñaron disciplina, liderazgo, y lo más importante, que tenía una pasión por la seguridad y la protección. Después de mi baja honorable, usé mi Haybill para obtener un título en justicia penal mientras trabajaba a tiempo parcial como oficial de seguridad del campus. A partir de ahí, construí una carrera que me enorgullecía, incluso si nunca impresionó a mi padre. A los 29 años, había ascendido a una posición senior en Meridian Protection Services, una de las firmas de seguridad privada más respetadas del país. Manejábamos todo, desde la protección de ejecutivos hasta la seguridad de eventos para clientes de alto perfil. Me especialicé en la evaluación de amenazas y recientemente dirigí la seguridad de una conferencia diplomática que le valió a nuestra firma el reconocimiento de la industria. Mi supervisor incluso me había nominado para un premio al logro profesional. Nada de eso le importaba a papá. En su mundo, el éxito tenía una definición estrecha. El hecho de que llevara un uniforme en lugar de un traje de poder significaba que no había cumplido con sus estándares. Cuando llegó su invitación de boda por correo, casi la tiro a la basura. Richard Williams y Eleanor Harrington solicitan el honor de su presencia. La tarjeta de color crema con relieve dorado gritaba extravagancia. Eleanor era la esposa número 3, una socialité de una familia de banqueros que se movía en los mismos círculos que mi padre. Se habían conocido en una gala benéfica, y su compromiso se había anunciado en las páginas sociales de The New York Times. Deberías ir, me instó mi amiga Alicia cuando le mostré la invitación durante un café. Tal vez esta vez sea diferente. ¿Diferente en qué sentido? Revolví mi café con leche distraídamente. Me presentará como su decepción de hija que eligió ser una guardia de seguridad en lugar de una abogada. Entonces demuéstrale lo contrario, dijo Alicia. Preséntate luciendo increíble. Sé educada pero segura, y no dejes que te haga sentir pequeña. Ir de compras para el atuendo de la boda con Alicia se convirtió en un evento de todo el día. Finalmente nos decidimos por un vestido azul marino que era elegante sin ser llamativo, combinado con joyería de plata simple. Mirándome en el espejo, sentí una oleada de esperanza.
Tal vez esta vez me vería como la profesional consumada que era, no como la hija que lo había decepcionado. La noche antes de la boda, llamé a mamá en busca de apoyo moral. Solo recuerda, cariño, dijo, su incapacidad para apreciar tus elecciones es su fracaso, no el tuyo. Has construido una vida que te enorgullece, y eso es lo que importa. Me aferré a esas palabras mientras empacaba mi bolsa de viaje para el fin de semana en el resort de lujo donde se llevaría a cabo la boda. En el fondo, una pequeña parte de mí todavía esperaba una reconciliación, alguna señal de que mi padre podía ver mi valor más allá de la trayectoria profesional que había elegido. Fue ese destello de esperanza lo que me hizo empacar la invitación, reservar el billete de tren y prepararme para enfrentar el juicio que me esperaba. Lo que no podía haber sabido entonces era cuán dramáticamente este fin de semana de boda cambiaría todo entre nosotros. El Rosewood Resort se extendía por 30 acres de jardines cuidados y playas vírgenes. Cuando mi taxi se acercó al edificio principal, vi carpas blancas brillando en la distancia donde supuse que tendría lugar la ceremonia. Incluso desde lejos, podía ver los elaborados arreglos florales y las decoraciones de cristal que atrapaban el sol del mediodía. El vestíbulo zumbaba con los invitados de la boda registrándose, muchos de los cuales reconocí del círculo social de papá, mujeres con vestidos de sol de diseñador con cabello perfectamente iluminado, hombres con ropa casual a medida discutiendo opciones de acciones e inversiones inmobiliarias. Me sentí instantáneamente fuera de lugar a pesar de mi atuendo cuidadosamente elegido. ¿Samantha? La voz de mi padre resonó por el vestíbulo. Se acercó con Eleanor del brazo, ambos luciendo como si hubieran salido de una revista de estilo de vida de lujo. Lo lograste. Su saludo fue cortés pero distante, un rápido beso en la mejilla que apenas hizo contacto. Eleanor ofreció una sonrisa ensayada que nunca llegó a sus ojos. Me alegro de que hayas podido unirte a nosotros, dijo, con la mirada ya puesta en los invitados más importantes que llegaban detrás de mí. La cena de ensayo es a las 6. Ponte cómoda hasta entonces. Se alejaron rápidamente, dejándome sola con mi bolsa de viaje. Apareció un botones para llevar mi equipaje a mi habitación, y me encontré con horas para matar antes de los eventos de la noche. La cena de ensayo tuvo lugar en un comedor privado con vistas al océano. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos llenaban el espacio, cada una decorada con elaborados centros de mesa de orquídeas y rosas. Tarjetas de lugar con una elegante caligrafía dirigían a los invitados a sus asientos asignados. El mío estaba en una mesa periférica, lejos de la mesa principal donde se sentarían mi padre y Eleanor. Estaba a la mitad de una copa de vino cuando apareció mi padre con una pareja mayor a cuestas. Esta es mi hija, Samantha, dijo, con un tono casual. Ella es una guardia de seguridad. No una profesional de la seguridad, no una especialista en evaluación de amenazas, no una agente senior de Meridian Protection Services. Solo una guardia de seguridad, como si pasara mis días revisando identificaciones en una tienda departamental. Qué interesante, dijo la mujer, claramente luchando por encontrar algo positivo que decir. Richard nos dice que estuviste en el ejército, agregó su esposo, intentando rescatar la conversación. Sí, el ejército, confirmé. 4 años de servicio activo. Bueno, gracias por tu servicio, dijo, y pude verlos a ambos buscando mentalmente una salida elegante de esta conversación. Mi padre la proporcionó. Permítanme presentarles al hermano de Eleanor. Acaba de convertirse en socio de Goldman Sachs. Mientras se alejaban, escuché a la mujer susurrar, una guardia de seguridad con las conexiones de Richard. Podría haber sido cualquier cosa. Esta escena se repitió durante toda la noche. Cada presentación siguió el mismo patrón. Mi hija, Samantha, ella es una guardia de seguridad. A veces, agregaba, ella eligió un camino diferente, con un ligero encogimiento de hombros que comunicaba volúmenes de decepción. Para cuando se sirvió la cena, me habían presentado al menos a 15 personas, cada vez reducida a mi título de trabajo, despojada de todo contexto y logro. Cada presentación socavó mi determinación de quedarme durante todo el fin de semana. Durante el plato principal, escapé al baño y le envié un mensaje de texto a Alicia. Esto fue un error. Me ha presentado como solo una guardia de seguridad a todos. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Recuerdas por qué estás orgullosa de lo que haces?
su opinión no cambia tu valor. Cuando regresé al comedor, me encontré sentada junto al fotógrafo del evento, quizás la única persona allí que trabajaba en una capacidad de servicio como yo. Público difícil, comentó en voz baja, asintiendo hacia la mesa donde mi padre presidía. No tienes idea, respondí. Escuché una de tus presentaciones, admitió. Para lo que valga la pena, la seguridad es mucho más importante que lo que hace la mayoría de estas personas. Preferiría tener a alguien que pueda proteger a la gente que a otro banquero de inversión. Su amabilidad casi me hizo llorar. Logré sonreír y le agradecí el apoyo. A medida que avanzaba la noche, me retiré aún más en mí misma, bebiendo agua en lugar de vino para mantenerme lúcida. Contemplé irme a primera hora de la mañana, saltándome la boda por completo. El pensamiento era tentador, pero algo me mantuvo allí. Tal vez era orgullo obstinado o la pequeña esperanza de que mañana podría ser diferente de alguna manera. Lo que no sabía entonces era cuán diferente sería, aunque no de ninguna manera que pudiera haber imaginado. El día de la boda amaneció soleado y despejado. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, con cócteles y recepción a continuación. Pasé la mañana evitando al cortejo nupcial, optando en cambio por una larga caminata por la playa y un almuerzo tranquilo en el balcón de mi habitación. A las 3:30, los invitados comenzaban a reunirse en el jardín donde filas de sillas blancas daban a un elaborado arco floral. Me colé en un asiento en la última fila, intercambiando asentimientos corteses con extraños que no tenían idea de quién era yo. Mejor así, pensé, que otra presentación humillante. Fue durante el ajetreo previo a la ceremonia que noté por primera vez algo extraño. Trabajar en seguridad te entrena para detectar anomalías, cosas que no encajan del todo en el patrón. Un miembro del personal de catering me llamó la atención, no por ningún comportamiento dramático, sino por sutiles inconsistencias. Su uniforme le quedaba mal en comparación con los demás, y parecía desconocer los protocolos de servicio estándar. Más revelador, sus ojos escaneaban constantemente a la multitud en un patrón que reconocí de mi entrenamiento, no como alguien que busca servir a los invitados, sino como alguien que evalúa objetivos. Al principio, traté de descartar mis preocupaciones. Riesgo profesional, me dije a mí misma. Veo amenazas en todas partes. Pero la sensación persistente persistió mientras lo veía hablar brevemente con otros 2 miembros del personal, ambos mostrando la misma alerta que parecía fuera de lugar para el personal de catering. Me moví discretamente más cerca, posicionándome cerca de una entrada de servicio donde podía observar sin ser obvia. El hombre que había notado por primera vez desapareció adentro, y en contra de mi mejor juicio, lo seguí a distancia. El pasillo de servicio conducía a una zona de cocina, repleta de personal de catering real. El hombre que estaba siguiendo se escabulló rápidamente y entró en un almacén al final. Esperé, fingiendo estar buscando un baño cuando un trabajador de la cocina me miró. Minutos después, se abrió la puerta del almacén y me agaché detrás de un gran carrito de cristalería. El hombre sospechoso salió con los otros 2 que había visto antes. Hablaron en voz baja, pero logré captar fragmentos de su conversación. Riqueza fácil, se estima en 2 millones solo en joyas. Después de los votos, durante el brindis con champán. 4 más entrando por la entrada este. Mi sangre se heló. Estaban planeando un robo, y por lo que pude deducir, se ejecutaría durante la recepción cuando los invitados estarían distraídos y los objetos de valor menos protegidos. El momento tenía sentido estratégico, una sala llena de gente adinerada que vestía sus mejores joyas, con la atención centrada en los recién casados. Me retiré en silencio, con la mente acelerada. Mi instinto inmediato fue llamar a la policía, pero primero necesitaba más información. Si estos eran solo 3 individuos, la seguridad del lugar podría manejarlo. Si tenían 4 más que venían, esta era una operación coordinada que requería la intervención policial inmediata. Encontrando un nicho tranquilo, llamé a la policía local, manteniendo la voz baja mientras me identificaba como una profesional de la seguridad y describía mis preocupaciones. El operador me aseguró que enviarían oficiales para investigar discretamente, pero tardarían al menos 20 minutos en llegar. A continuación, localicé la oficina de seguridad del lugar, una pequeña habitación escondida cerca de las oficinas de administración. Dentro, encontré a un solo guardia de seguridad monitoreando las transmisiones de las cámaras.
Necesito hablar con su supervisor de inmediato, dije, mostrando mi identificación de Meridian Protection Services. Hay una amenaza de seguridad creíble para la boda Williams-Harrington. El guardia, un hombre de unos 50 años llamado Carl según su identificación, parecía escéptico pero llamó a su gerente. En cuestión de minutos, le estaba explicando lo que había observado al jefe de seguridad del resort, Michael Jenkins. No podemos interrumpir la ceremonia basándonos en una conversación escuchada, dijo después de escuchar mi evaluación. Pero colocaré personal de seguridad adicional alrededor del perímetro y alertaré al personal para que esté atento. La policía está en camino, le informé, pero no llegarán hasta dentro de al menos otros 15 minutos. Mientras tanto, le sugiero que coloque a su equipo en todas las salidas y que los haga vigilar a cualquiera que coincida con las descripciones que proporcioné. Jenkins asintió, impresionado por mi enfoque profesional. ¿Estás portando?, preguntó en voz baja. No, respondí. Soy una invitada a la boda. El padre de la novia contrató seguridad adicional para la mesa de regalos y las joyas, señaló, revisando su portapapeles. Ya tenemos 2 guardias armados posicionados allí. La amenaza que escuché sugirió múltiples perpetradores, advertí, posiblemente 7 en total, con 4 aún por llegar. Mencionaron la entrada este específicamente. Mientras Jenkins movilizaba a su equipo por radio, regresé a la ceremonia, que ahora estaba comenzando. Los invitados estaban sentados, la música sonaba suavemente y el cortejo nupcial comenzó su procesión. Me colé en un asiento en la parte de atrás, con mi atención dividida entre la ceremonia y el escaneo del perímetro en busca de actividad sospechosa. Mi padre estaba de pie en el altar, radiante mientras Eleanor caminaba hacia el del brazo de su padre. En ese momento, cuando la alegría genuina cruzó su rostro, sentí una punzada de tristeza por nuestra relación rota. Pero dejé de lado el pensamiento, concentrándome en cambio en la amenaza inmediata. A medida que avanzaba la ceremonia, noté a 2 hombres desconocidos con uniformes de catering posicionándose cerca de la mesa de regalos. Se movían con una casualidad deliberada que levantó banderas rojas inmediatas. Le envié un mensaje de texto a Jenkins con su ubicación y descripción, luego me dirigí lentamente hacia la parte posterior del área de asientos para mantener el contacto visual. El oficiante estaba a punto de declarar a mi padre y a Eleanor marido y mujer cuando vi a otro individuo sospechoso cerca del bar preparado para la recepción. Este llevaba lo que parecía ser un arma oculta debajo de su chaqueta. Mi mano se apretó alrededor de mi teléfono mientras escribía otra alerta a Jenkins. Mientras los invitados aplaudían a los recién casados, me di cuenta con creciente alarma de que la policía aún no había llegado, y la situación se estaba intensificando más rápido de lo previsto. El robo no estaba planeado para más tarde, como había pensado inicialmente, se estaban posicionando ahora, listos para hacer su movimiento. A medida que la ceremonia pasaba a la recepción, tenía segundos para decidir mi próximo movimiento, advertir a mi padre y causar una escena que podría provocar que los sospechosos armados actuaran con violencia, o continuar monitoreando mientras esperaba el apoyo policial. Años de entrenamiento entraron en acción, y elegí el enfoque menos probable que pusiera en peligro a los invitados inocentes, moviéndome casual pero decididamente hacia el sospechoso más cercano. Me preparé para hacer lo que había pasado años entrenando, incluso si eso significaba arruinar el día de la boda perfecta de mi padre. La transición de la ceremonia a la recepción ocurrió rápidamente. Aparecieron camareros con bandejas de champán, y los invitados formaron una fila para felicitar a la pareja. Mantuve contacto visual con los 3 sospechosos que había identificado, notando con creciente alarma que ahora se comunicaban a través de audífonos discretos. Revisé mi teléfono, aún no había ningún mensaje de la policía. Jenkins había posicionado a su equipo de seguridad como sugerí, pero estaban cortos de personal y mal equipados para lo que se avecinaba. Mi entrenamiento militar y mi experiencia en seguridad me dijeron que esta situación podría deteriorarse rápidamente. La primera señal de que el robo estaba comenzando se produjo cuando las luces parpadearon brevemente, una interrupción intencional del sistema eléctrico del lugar. En ese momento de confusión, vi al sospechoso cerca del bar meter la mano en su chaqueta. «¡Arma!», grité, lanzándome hacia el grupo de invitados más cercano. Cuando el hombre sacó un arma, el caos estalló de inmediato. El hombre armado disparó un tiro al aire, causando gritos y pánico mientras los invitados se agachaban para cubrirse. «Nadie se mueva», ordenó.
Esto es un robo. Cooperen, y nadie saldrá herido. 2 hombres más revelaron armas, mientras que otros comenzaron a recoger objetos de valor de los invitados aterrorizados. Alcancé a ver a mi padre y a Eleanor acurrucados juntos, con su brazo protegiéndola. Mientras uno de los ladrones se acercaba a ellos, exigiendo joyas desde mi posición detrás de una mesa volcada, evalué la situación: 7 ladrones armados, al menos 30 invitados en peligro inmediato, sin policía a la vista y la seguridad del lugar superada en armas y retrocediendo. Una mujer mayor cerca de mí comenzó a experimentar lo que parecía un ataque de pánico, lo que atrajo la atención de un ladrón que se acercó con su arma levantada. «Cállala», le ladró al compañero de la mujer. El anciano parecía aterrorizado. «Necesita su medicamento, por favor». Cállala. El ladrón levantó su arma amenazadoramente. Tomé mi decisión en esa fracción de segundo. Levantándome de mi posición, me dirigí al pistolero con calma. «Soy paramédico», mentí. «Déjeme ayudarla antes de que tenga un evento cardíaco completo». No quieren una muerte en sus manos. Esa es la diferencia entre los cargos de robo y asesinato. El ladrón vaciló, luego movió su arma hacia la anciana. «Que sea rápido». Me moví lentamente, con las manos visibles, arrodillándome junto a la mujer mientras me posicionaba entre ella y el pistolero. De cerca, pude ver que estaba realmente en peligro médico. Respiraciones profundas, instruí en voz baja mientras evaluaba las posiciones de todos los sospechosos armados en mi visión periférica. «Voy a ayudarla a usted y a todos los demás aquí. Solo concéntrese en respirar». El compañero de la mujer apretó mi mano en agradecimiento silencioso. Mientras fingía ayudar con ejercicios de respiración, vi a la policía llegar afuera por una ventana. Los ladrones aún no se habían dado cuenta, demasiado ocupados recolectando objetos de valor. El líder ahora estaba confrontando a mi padre, exigiendo su reloj y el collar de diamantes de Eleanor. «Tómalo», dijo mi padre, con la voz temblorosa mientras desabrochaba su reloj. Eleanor se quitó el collar, con lágrimas corriendo por su rostro. El líder agarró las joyas, luego apuntó su arma directamente al pecho de mi padre. El código de la caja fuerte de la suite nupcial. Ahora. Mi padre palideció. «No lo sé de memoria. Necesito revisar mi teléfono». «No hay teléfonos», espetó el ladrón, presionando el cañón del arma contra la sien de mi padre. Algo dentro de mí se rompió al ver a mi padre tan vulnerable. Cualesquiera que sean nuestras diferencias, no podía verlo morir. Hice contacto visual con el jefe de seguridad del lugar al otro lado de la habitación y le hice un sutil asentimiento. Él entendió mi señal y preparó a su equipo. «Hay una lista maestra de códigos en la recepción», grité, desviando la atención del líder de mi padre. «Trabajo aquí. Puedo conseguírsela». El líder se volvió sospechoso. ¿Trabajas aquí? ¿Haciendo qué? «Seguridad», dije, levantándome lentamente a mi altura total. «Conozco los protocolos del resort tan bien como cualquiera». El líder se acercó a mí, atraído por la perspectiva de un acceso más fácil a las áreas seguras del resort. Cuando se puso a mi alcance, hice mi movimiento. Años de entrenamiento de combate se hicieron cargo. En un movimiento fluido, lo desarmé, utilizando su impulso contra él para tomar el control de su arma mientras simultáneamente le daba un golpe preciso en su plexo solar. Se dobló, jadeando por aire mientras aseguraba su arma. Su cómplice reaccionó de inmediato, disparando en mi dirección. Sentí un dolor ardiente en la parte superior de mi brazo, pero mantuve mi agarre sobre el líder, usándolo como escudo mientras llamaba al equipo de seguridad. Ahora. El equipo de seguridad del lugar surgió de sus posiciones, al igual que 2 policías encubiertos que habían logrado mezclarse entre la multitud. Los disparos estallaron brevemente, pero los ladrones, al ver a su líder capturado y la presencia policial establecida, comenzaron a rendirse. Uno trató de escapar por la cocina, tomando a un camarero como rehén. Le entregué al líder sometido a un policía y lo perseguí a pesar de la herida sangrante en mi brazo. Moviéndome silenciosamente por la cocina, los localicé cerca del muelle de carga. «Se acabó», grité. «La policía ha rodeado el edificio». El ladrón apretó su agarre sobre el aterrorizado camarero. «Retrocede, o le dispararé».
Mantuve mi voz tranquila y autoritaria. Estás empeorando las cosas. El robo a mano armada se convierte en intento de asesinato si aprietas ese gatillo. Ahora mismo, con buen comportamiento, podrías volver a ver la luz del día algún día. Mientras mantenía el contacto visual y el diálogo, cambié de posición gradualmente, moviéndome para crear un mejor ángulo de intervención. No hay salida, continué. Suelta el arma y déjala ir. Durante un momento de tensión, pensé que dispararía. Entonces, tal vez al ver la determinación en mis ojos, bajó su arma ligeramente. Esa momentánea vacilación fue todo lo que necesitaba. Me lancé hacia adelante, desviando su brazo armado mientras simultáneamente liberaba al rehén con un golpe preciso en su muñeca. El arma cayó al suelo mientras lo sometía con una llave de restricción que había perfeccionado durante mi servicio militar. Agentes de policía irrumpieron segundos después, asegurando al sospechoso y revisando mi herida, que sangraba abundantemente. «Necesitas atención médica», insistió un agente. «Revisen primero a los invitados», respondí, presionando una toalla de cocina contra mi herida. «Hay una anciana que necesita asistencia médica en el área de recepción». Abriéndome camino de regreso al salón principal, encontré la escena segura. La policía tenía a todos los sospechosos bajo custodia y los paramédicos atendían a los invitados. Mi padre estaba con Eleanor, ambos con aspecto aturdido mientras hablaban con un detective. Cuando mi padre me vio, su rostro registró conmoción al ver la sangre empapando la manga de mi vestido. «Samantha, estás herida». «Es solo un rasguño», dije, aunque el dolor se intensificaba a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse. «¿Están bien ambos?». Antes de que pudiera responder, un paramédico me interceptó, insistiendo en examinar mi herida. Mientras me llevaban a un área de tratamiento, escuché a uno de los invitados decir: «Esa es la hija de Richard». «¿Viste lo que hizo?». La siguiente hora pasó en una confusión de declaraciones policiales y tratamiento médico. La bala en efecto solo había rozado mi brazo, requiriendo puntos de sutura, pero sin causar daños graves. Mientras el paramédico trabajaba, agentes de policía vinieron a tomar mi declaración, expresando asombro por mi intervención. «Si no hubieras identificado la amenaza y actuado cuando lo hiciste, esto podría haber sido una masacre», me dijo el capitán de la policía. «Estos hombres son parte de una banda que ha golpeado otros 3 eventos de alto perfil este año. Normalmente no dejan testigos». Resté importancia a mis acciones, insistiendo en que solo había hecho lo que cualquiera con mi entrenamiento haría. Finalmente, la conmoción disminuyó. Se permitió a los invitados irse después de dar declaraciones, aunque muchos permanecieron, discutiendo los dramáticos eventos. Mi padre se acercó cuando el paramédico terminó de vendar mi brazo. «La policía dijo que salvaste vidas hoy», dijo, su voz inusualmente apagada, incluyendo posiblemente la mía y la de Eleanor. No sabía cómo responder. Años de desprecio y decepción no podían ser borrados por un momento de crisis, sin importar cuán dramático fuera. «Solo estaba haciendo mi trabajo, papá», dije en voz baja. Incluso si solo se trata de ser guardia de seguridad, su rostro se sonrojó al recibir sus palabras. Eleanor le tocó el brazo, tal vez sintiendo la tensión. «Estamos muy agradecidos», Samantha ofreció. «La policía quiere entrevistarte de nuevo mañana para la investigación. ¿Vendrás al brunch?». Agotada y emocionalmente drenada, acepté simplemente para terminar la conversación. Todo lo que quería era ducharme, cambiarme de mi vestido manchado de sangre y dormir. La recepción obviamente fue cancelada, el lugar ahora es una escena del crimen siendo procesada por equipos forenses. Cuando salí, un equipo de noticias local se estaba instalando afuera, entrevistando a invitados conmocionados sobre el intento de robo. Me escabullí sin que me notaran y regresé sola a mi habitación. Me desperté a la mañana siguiente con mi teléfono zumbando con notificaciones. Mi brazo palpitaba mientras lo alcanzaba, recuerdos del día anterior inundando mi mente mientras leía los mensajes. Alicia había enviado mensajes de texto varias veces después de ver los primeros informes del incidente en las noticias. Mi jefe en Meridian había llamado 2 veces, dejando mensajes preguntando si estaba bien y diciendo que la compañía estaba increíblemente orgullosa. Incluso había mensajes de antiguos colegas militares que de alguna manera se habían enterado de lo que sucedió.
La notificación más sorprendente fue un mensaje de voz de mi madre. Cariño, acabo de ver lo que pasó en las noticias de la mañana. Llámame tan pronto como puedas. Estoy muy orgullosa de ti, pero también muy preocupada. Noticias. Había evitado a los reporteros ayer, pero aparentemente la historia aún había llegado a los titulares. Encendí la televisión en mi habitación de hotel y encontré un canal local que ya transmitía la historia. Noticias de última hora: intento de robo a mano armada en una boda en un resort de lujo frustrado por una experta en seguridad. 7 sospechosos bajo custodia después de una dramática intervención de una invitada a la boda identificada como la profesional de seguridad Samantha Williams. Observé con incredulidad cómo imágenes temblorosas de teléfonos celulares mostraban partes del incidente, seguidas de entrevistas con invitados agradecidos que describían mis acciones en términos cada vez más heroicos. Se movía como algo sacado de una película de acción, se entusiasmó un invitado. Ella salvó a esa pareja de ancianos y luego derribó al líder justo cuando estaba amenazando al padre de la novia. Otro segmento mostró al capitán de la policía en una rueda de prensa. El pensamiento rápido y las valientes acciones de la señorita Williams evitaron lo que podría haber sido un resultado trágico. Estos sospechosos son parte de una banda criminal responsable de múltiples robos a mano armada dirigidos a eventos de alto perfil. Gracias a la señorita Williams, ahora están bajo custodia y enfrentan numerosos cargos por delitos graves. Apagué la televisión, sintiéndome extrañamente separada de la persona que estaban describiendo. En verdad, solo había confiado en mi entrenamiento y había hecho lo que debía hacerse. La alternativa, permanecer inactiva mientras criminales armados amenazaban a personas inocentes, incluido mi propio padre, nunca fue una opción. El vendaje de mi brazo necesitaba ser cambiado, y la habitación del hotel se sentía repentinamente claustrofóbica. A pesar de mi reticencia a enfrentar a mi padre y a sus invitados, decidí asistir al brunch, aunque solo fuera para dar mi declaración a los detectives y luego irme. Después de una ducha cuidadosa que mantuvo mi brazo vendado seco, me vestí con el único otro atuendo que había empacado, un sencillo traje pantalón negro que había traído en caso de que la cena de ensayo hubiera sido más formal de lo esperado. Tendría que servir, aunque la chaqueta me quedaba incómoda sobre el brazo vendado. El brunch se llevó a cabo en una sala diferente a la planificada originalmente, un espacio más pequeño que se sentía sombrío en comparación con la elaborada configuración de ayer. Cuando llegué, el evento ya estaba en marcha, con invitados apagados picoteando las ofertas del buffet de desayuno mientras discutían el drama del día anterior en tonos apagados. Eleanor me vio primero, interrumpiendo una conversación para acercarse a mí. Samantha, gracias por venir, dijo, su fachada pulida habitual mostrando grietas de emoción genuina. ¿Cómo está tu brazo? Se curará, respondí simplemente. Entiendo que los detectives querían hablar conmigo de nuevo. Sí, deberían estar aquí pronto. Dudó, luego agregó, Richard ha estado tratando de explicar a todos lo orgulloso que está de ti. Es solo que, bueno, todo ha sido una conmoción. Asentí, sin confiar en mí misma para responder. Después de años de desprecio, el repentino orgullo de mi padre se sentía vacío, una reacción a la aclamación pública en lugar de una apreciación genuina de quién era yo. Mientras me dirigía al buffet, tomando una taza de café, no tenía apetito por la comida real, noté las miradas y los susurros que me seguían. Los invitados que apenas habían reconocido mi existencia ayer ahora me observaban con un interés renovado. Mi padre estaba celebrando corte en una mesa cerca de las ventanas, rodeado de sus amigos más cercanos. Parecía estar a la mitad de una historia, gesticulando enfáticamente. Cuando me acerqué, escuché el final de sus palabras, siempre supe que tenía potencial. Ese entrenamiento militar realmente dio sus frutos, ¿verdad? Me detuve, con la taza de café a medio camino de mis labios. Realmente estaba tratando de atribuirse el mérito de mis acciones, insinuando que había apoyado mi servicio militar cuando se había opuesto activamente. Antes de que pudiera decidir si confrontarlo, un miembro del personal se acercó para informarme que los detectives habían llegado y estaban esperando para hablar conmigo en una sala privada. Agradecida por la interrupción, la seguí afuera. La entrevista con los detectives fue sencilla. Necesitaban detalles adicionales para su investigación y querían confirmar ciertos elementos de la línea de tiempo.
Me informaron que los 7 sospechosos estaban bajo custodia y que la evidencia en su vehículo los había relacionado con 3 robos a mano armada anteriores en eventos de alta gama. Es probable que la llamen a testificar cuando esto vaya a juicio, explicó el detective principal, y ya se está hablando de una condecoración civil del departamento. Les agradecí, pero resté importancia a la sugerencia de cualquier premio. Solo estaba haciendo lo que estoy entrenada para hacer. Bueno, no todos los que tienen entrenamiento actúan cuando llega el momento, respondió el detective. Por lo que hemos recopilado, ayer salvó vidas. Cuando regresé al brunch, tenía la intención de hacer una salida rápida. Había dado mi declaración, había hecho una aparición y no veía ninguna razón para prolongar lo que ya era una situación incómoda. Mi padre, sin embargo, tenía otras ideas. Ahí está, gritó cuando entré, dirigiendo todas las miradas de la sala hacia mí, la heroína de la hora. Forcé una sonrisa educada, incómoda con la atención. Mi padre se acercó, poniendo un brazo alrededor de mis hombros en una muestra de afecto que se sentía extraña después de años de distancia. Solo les estaba diciendo a todos como siempre has tenido este instinto protector, dijo en voz alta para que las mesas cercanas lo escucharan. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años y se enfrentó a ese matón en la escuela, siempre cuidando a los demás, mi Samantha? La memoria selectiva y la historia revisionista eran demasiado. Me retiré cuidadosamente de su agarre. Papá, realmente debería irme. Tengo un tren que tomar. Tonterías, no puedes irte todavía. La gente quiere escuchar sobre tu trabajo de seguridad ahora. La forma en que dijo trabajo de seguridad fue diferente que antes, no despectiva, sino casi jactanciosa, como si mi carrera de repente se hubiera vuelto aceptable ahora que lo había hecho verse bien por asociación. Me salvé de tener que responder por una conmoción cerca del área del bar de la sala. Alguien había subido el volumen del televisor montado en la pared, que mostraba un segmento de noticias de última hora. Tenemos más detalles sobre la dramática frustración de un robo a mano armada ayer en el Rosewood Resort, decía el presentador de noticias. La experta en seguridad que intervino ha sido identificada como Samantha Williams, una veterana militar condecorada actualmente empleada por Meridian Protection Services. La pantalla cambió para mostrar una foto profesional mía del sitio web de Meridian, seguida de imágenes de la cámara de seguridad del incidente que obviamente alguien había proporcionado a los medios. Ahí estaba yo, moviéndome con un propósito decisivo mientras desarmaba al principal ladrón y me coordinaba con el personal de seguridad. Un silencio cayó sobre el brunch mientras todos se volvían para mirar. El segmento de noticias continuó con entrevistas de las fuerzas del orden y expertos en seguridad elogiando mis acciones y la evaluación profesional de la amenaza. Luego vino algo que no esperaba, imágenes mías persiguiendo al último sospechoso por la cocina y resolviendo la situación de rehenes, capturadas por las cámaras de seguridad del lugar. No me había dado cuenta de que alguien había grabado esa parte del incidente. Mientras se reproducían las imágenes, alguien al otro lado de la sala exclamó lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran: «Ella está en las noticias». Todas las miradas se volvieron del televisor a mí, de pie congelada cerca de la puerta. Observé la reacción de mi padre mientras miraba la pantalla, su copa de champán deslizándose de sus dedos y haciéndose añicos en el suelo. El sonido pareció resonar en el repentino silencio de la habitación. El presentador de noticias continuó: según la policía, esta organización criminal ha estado apuntando a eventos de alto perfil durante meses. Fuentes cercanas a la investigación nos dicen que las joyas y los objetos de valor que ya habían recolectado de los invitados en el evento de ayer se valoraron en más de $300.000 antes de que Williams interviniera. Cuando terminó el segmento, la sala estalló en conversación, con los invitados señalando entre mí y el televisor con asombro. Mi padre permaneció arraigado en el lugar, con champán acumulándose alrededor de sus zapatos caros, su expresión una mezcla compleja de conmoción, vergüenza y algo que podría haber sido el comienzo de un respeto genuino. En ese momento, todo cambió. No porque necesitara o quisiera su aprobación, sino porque por primera vez me veía como realmente era, profesional, capaz y valiosa en mis propios términos, no en los suyos. La copa de champán rota pareció romper algo también en la atmósfera de la sala. La fachada de la sociedad educada se abrió de golpe, y de repente todos querían hablar conmigo. Los invitados que apenas habían saludado el día anterior ahora se acercaban con elogios efusivos y preguntas sobre mi trabajo. «¿Es cierto que fuiste condecorada en el ejército?», preguntó uno de los socios comerciales de mi padre.
¿Trabajas para Meridian? Ellos manejaron la seguridad para el baile inaugural del gobernador, ¿no?, preguntó otro. Las noticias dijeron que detectaste la amenaza antes de que sucediera nada. ¿Cómo lo supiste?, preguntó una mujer con perlas caras. Respondí cortésmente, pero brevemente, cada vez más incómoda con la atención. No era así como había imaginado que iba a ser este fin de semana. Me había preparado para el desprecio y la decepción, no para convertirme en el centro de atención. Mi padre no se había movido de su lugar junto al vidrio roto, aunque alguien había venido a limpiar el desastre. Eleanor estaba de pie a su lado, susurrándole algo al oído mientras él seguía mirando en mi dirección. Si me disculpan, dije al grupo que se había reunido a mi alrededor, necesito hablar con mi padre. Cuando me acerqué a él, vi algo que rara vez había presenciado en toda mi vida, Richard Williams sin palabras. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, inusualmente inseguro. Papá, dije simplemente. Samantha respondió, su voz inusualmente áspera. No me había dado cuenta. El informe de noticias dice que estás nominada para un premio civil al valor. Aparentemente, sí, que confirmé, aunque esa nunca fue mi intención. Y trabajas para Meridian. Son la mejor firma de la industria. Sí, durante 3 años ya. Lo mencioné en la cena de Navidad del año pasado, pero estabas discutiendo el mercado de valores con el tío Robert. Tuvo la gracia de parecer avergonzado. Ya veo. Eleanor le apretó el brazo. Richard, tal vez tú y Samantha deberían hablar en privado. Él asintió, haciendo un gesto hacia una pequeña alcoba alejada del área principal del brunch. Mientras caminábamos, noté que la sala había dividido su atención entre nosotros y el televisor, que ahora mostraba una cobertura de seguimiento sobre el robo frustrado. Las noticias dicen que salvaste vidas, dijo mi padre una vez que estuvimos relativamente solos. Hice lo que tenía que hacer, respondí uniformemente. Dudó, buscando palabras. He estado desinformado sobre tu carrera. ¿Desinformado? No pude evitar que el filo se deslizara en mi voz. Papá, has sido activamente despectivo. Me presentaste como solo una guardia de seguridad a todos en esta boda. Él hizo una mueca. No entendí la naturaleza de tu trabajo. Nunca lo preguntaste, señalé. Ni una sola vez en 7 años has mostrado ningún interés en lo que realmente hago. Decidiste que mi carrera estaba por debajo de ti, y eso fue todo. Parecía genuinamente sorprendido. Pensé que estabas trabajando en trabajos de seguridad con el salario mínimo. Seguridad en centros comerciales o trabajando como portero de discotecas, y eso estaría bien para despreciarme, para hacerme sentir pequeña frente a tus amigos. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, en el televisor visible sobre su hombro. Ahora estaban mostrando mi biografía profesional, veterana del ejército, título en justicia criminal, formación especializada en evaluación de amenazas y protección VIP, puesto de liderazgo en una de las empresas de seguridad más prestigiosas del país. Los ojos de mi padre siguieron los míos hacia la pantalla. Proteges a gente importante, dijo lentamente, como si se diera cuenta de algo por primera vez. Sí, entre otras cosas. Gente importante como yo, continuó, la ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Sí, papá. Gente exactamente como tú. El peso de esa declaración se asentó sobre nosotros. Durante años, había descartado mi carrera como insignificante. Sin embargo, fue precisamente esa carrera la que lo había salvado a él y a todos los que le importaban de una situación potencialmente mortal. Antes de que pudiera responder, un miembro del personal del resort se acercó a nosotros. Señorita Williams, hay algunos representantes de los medios pidiendo hablar con usted. El gerente quería que comprobara si está dispuesta a hacer una declaración. Negué con la cabeza. Por favor, dígales que no estoy interesada en entrevistas en este momento. Después de que el miembro del personal se fuera, mi padre me miró con una curiosidad recién descubierta. ¿No quieres la publicidad? Podría ser bueno para tu carrera. Mi carrera está bien sin eso, respondí. No intervine ayer por reconocimiento. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, preguntó, y me sorprendió escuchar un interés genuino en su pregunta. Porque era lo correcto.
Porque la gente estaba en peligro. Porque es para lo que estoy entrenada. Hice una pausa, luego agregué más silenciosamente, y porque, a pesar de todo, nunca me quedaría de brazos cruzados viendo cómo te lastimaban. Algo cambió en su expresión, un suavizamiento alrededor de los ojos que rara vez había visto dirigido hacia mí. Samantha, te debo una disculpa. No solo por ayer, sino por años de malentendido. Fue un comienzo, aunque malentendido difícilmente cubría los años de desprecio y decepción. Antes de que pudiera responder, el volumen del televisor de repente aumentó de nuevo cuando alguien lo subió para escuchar la última actualización. Ahora estamos aprendiendo más sobre Samantha Williams, la experta en seguridad que evitó lo que podría haber sido un resultado trágico en la boda en el resort de ayer, decía el presentador. Según Meridian Protection Services, Williams dirigió recientemente la seguridad de la Cumbre Financiera Internacional, protegiendo a más de 30 ejecutivos de alto nivel y funcionarios gubernamentales. Ha recibido múltiples condecoraciones por su trabajo en la evaluación de amenazas y es considerada una de las estrellas en ascenso en la industria de la seguridad privada. La cámara cortó a mi jefe, Martin Chen, parado afuera de la sede de Meridian. Samantha ejemplifica los más altos estándares de nuestra profesión, decía. Sus acciones de ayer demuestran el nivel de capacitación y compromiso que nuestro equipo aporta a cada asignación. Estamos increíblemente orgullosos de su rapidez mental y valentía bajo presión. La sala del brunch había guardado silencio de nuevo, todos los ojos se movían entre el televisor y yo. Sentí que mi cara se sonrojaba de vergüenza por ser el centro de atención, pero también con una extraña sensación de reivindicación. Durante años, había cargado con el peso del descontento de mi padre, cuestionando mis propias decisiones a pesar de mi éxito profesional. Ahora, de repente, mi mundo se estaba transmitiendo para que todos lo vieran, incluido el padre que nunca se había molestado en mirar. Cuando terminó el segmento de noticias, un aplauso lento y disperso comenzó a crecer hasta que toda la sala estaba aplaudiendo. Mi padre, después de un momento de vacilación, se unió, sus ojos nunca dejaron mi rostro. El aplauso finalmente se calmó y los invitados volvieron a sus conversaciones, aunque ahora todos parecían estar hablando de mí. Me volví hacia mi padre, encontrándolo mirándome con una expresión que no podía leer del todo. Creo que debería irme, dije. Se supone que esta es su celebración y la de Eleanor, no lo que sea que se haya convertido esto. Espera, dijo, extendiendo la mano para tocar mi brazo, luego deteniéndose en seco cuando notó mi vendaje. Te dispararon protegiéndonos. Es solo un rasguño. Ese no es el punto. Él negó con la cabeza. Te pusiste en riesgo por una sala llena de personas que ni siquiera sabían tu nombre, incluyéndome a mí, se interrumpió, incapaz de terminar el pensamiento. La verdad tácita quedó suspendida entre nosotros, incluyéndolo a él, que nunca había valorado lo que hice hasta que salvó su vida. Papá, no necesitamos hacer esto ahora, dije de repente, agotada por el peso emocional de todo esto. Deberías volver con tus invitados. Podemos hablar en otro momento. No, dijo firmemente. Hemos pospuesto esta conversación por demasiado tiempo. Yo la he pospuesto. Echó un vistazo a la sala llena de gente. Pero tienes razón. Este no es el lugar. ¿Te reunirás conmigo esta tarde antes de que te vayas? ¿Solo nosotros dos? Dudé, luego asentí. Envíame un mensaje de texto cuándo y dónde. Cuando me di la vuelta para irme, mi teléfono sonó con una llamada entrante. Era Martín, mi jefe en Meridian. Me excusé y salí para contestar la llamada. Samantha, ¿estás bien?, preguntó de inmediato. Acabo de ver el informe de noticias completo. Estoy bien, le aseguré. Lesión menor, pero nada grave. La compañía quiere emitir una declaración formal sobre tus acciones. El teléfono no ha parado de sonar con consultas de los medios y, lo que es más importante, con nuevo interés de los clientes. Lo que hiciste es exactamente para lo que entrenamos, pero rara vez podemos demostrarlo tan públicamente. Suspiré. Lo entiendo, pero preferiría no convertirme en la cara de la empresa por esto. Lo respeto, dijo Martín. Pero hay algo más. El CEO quiere reunirse contigo cuando regreses. Entre nosotros, creo que se avecina una promoción. Tus acciones reflejaron todo lo que representa Meridian.
Después de terminar la llamada, me quedé de pie en el pasillo procesando todo. En el lapso de 24 horas, toda mi relación con mi padre se había trastornado. Me había convertido en una noticia menor y mi carrera parecía estar dando un salto significativo hacia adelante. Era mucho que asimilar. Pero como había aprendido tanto en el ejército como en mi trabajo de seguridad, a veces los momentos más importantes llegan cuando menos los esperamos. La pregunta ahora era qué hacer con este. Mi padre me envió un mensaje de texto para reunirme en un bar tranquilo en el piso superior del resort, lejos de los invitados restantes a la boda. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado solo en una mesa de la esquina con vista al océano. 2 bebidas sin tocar estaban sobre la mesa. Agua con gas con lima, dijo, asintiendo con la cabeza a uno de los vasos cuando me acerqué. Recordé que no bebes cuando estás de servicio. Y pensé que con todo lo que pasó. Gracias, dije, sorprendida por la consideración. Era una cosa pequeña, pero significativa, viniendo de un hombre que rara vez había prestado atención a mis preferencias. Nos sentamos en un silencio incómodo por un momento antes de que él hablara. Vi más de la cobertura de noticias después de que te fuiste. Entrevistaron a un experto en seguridad que explicó exactamente lo que hiciste, cómo reconociste el patrón de amenaza, cómo te posicionaste estratégicamente, cómo usaste la mínima fuerza con el máximo efecto. Negó con la cabeza con asombro. Fue como oír hablar de un extraño, excepto que era mi hija. Ese es el problema, papá, dije en voz baja. Nunca he sido un extraño. He estado aquí mismo. Simplemente nunca miraste. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Me lo merezco. Esto no se trata de lo que mereces, respondí. Se trata del reconocimiento, el reconocimiento humano básico de quién soy y lo que me importa. Él asintió lentamente. Siempre pensé que sabía lo que era mejor para ti, el camino que te daría más oportunidades, más seguridad. La seguridad financiera no es el único tipo de seguridad, señalé. Y seguir el sueño de otra persona nunca es tan gratificante como perseguir el tuyo propio. Ahora lo veo. Respiró hondo. Ayer, cuando ese hombre tenía un arma en mi cabeza, ¿sabes en qué pensé? No en la empresa, ni en la cartera de valores, ni en las casas de vacaciones. Pensé en ti y en tu madre y en cómo había desperdiciado tanto tiempo en cosas que de repente no importaban en absoluto. Permanecí en silencio, dejándolo continuar. Y luego ahí estabas tú, dando un paso al frente, tomando el control de una situación en la que los guardias de seguridad profesionales se estaban alejando. Fuiste magnífica, Samantha, no porque estuvieras en las noticias o porque la gente te esté llamando heroína, sino porque eras completamente tú misma, segura, capaz, tranquila bajo presión. Miró su bebida sin tocar. Nunca he estado más orgulloso en mi vida y nunca me he sentido más avergonzado de lo poco que te he entendido o apoyado. Las palabras que había anhelado escuchar durante años ahora aterrizaron con un peso sorprendente. Parte de mí quería aceptar esta repentina validación y seguir adelante, pero otra parte reconoció la necesidad de una honestidad completa si alguna vez íbamos a reconstruir nuestra relación. Papá, aprecio eso. De verdad que sí. Pero necesito que entiendas algo. No me convertí en lo que soy de la noche a la mañana. No me transformé repentinamente en alguien digna de tu respeto porque estaba en las noticias o porque evité un robo en tu boda. He sido esta persona todo el tiempo, dedicada, hábil, comprometida con algo en lo que creo. Lo único que cambió fue tu percepción. Él asintió, aceptando la verdad de mis palabras. Tienes razón. Y no puedo deshacer los años de desprecio ni el daño que causó. Solo puedo decirte que mis ojos están abiertos ahora y que me gustaría tener la oportunidad de conocer realmente a mi hija, la verdadera, no la que imaginé que debería ser. Eso sería un comienzo, reconocí. Tu madre siempre dijo que conocías tu propia mente mejor que nadie, admitió con una pequeña sonrisa. Me dijo hace años que luchar contra tu naturaleza solo te alejaría. Tenía razón sobre eso como sobre muchas cosas. La mención de mi madre trajo una pregunta a mi mente. ¿Has hablado con mamá desde ayer? Sí, brevemente. Llamó después de ver las noticias. Su expresión se suavizó.
Me recordó con bastante fuerza que ha estado asistiendo a tus ceremonias de entrega de premios profesionales durante años sin mí. No pude evitar sonreír, imaginando el recordatorio contundente de mi madre. Hay una cosa más que necesito decir, continuó mi padre, su tono serio de nuevo. Gracias, no solo por lo que hiciste ayer, sino por ser quien eres a pesar de mi falta de apoyo. Eso requiere un tipo de fuerza que solo ahora estoy empezando a apreciar. La sinceridad en su voz tocó algo profundo dentro de mí. Por primera vez en nuestra conversación, sentí que el muro entre nosotros comenzaba a desmoronarse realmente. En las semanas siguientes, mi vida cambió de maneras tanto esperadas como sorprendentes. El vídeo del incidente se volvió viral, lo que provocó una avalancha de solicitudes de los medios que en su mayoría rechacé. Meridian Protection Services sí me ascendió, poniéndome a cargo de una nueva división centrada en la seguridad de eventos y la capacitación en evaluación de amenazas. Mi lesión sanó limpiamente, dejando solo una pequeña cicatriz que a veces me sorprendía tocando durante los momentos estresantes, un recordatorio de lo que era capaz cuando importaba. El reconocimiento profesional llegó en formas que no había anticipado. Recibí el premio civil al valor que había mencionado el capitán de la policía, presentado en una ceremonia a la que asistieron tanto mi madre como, para mi sorpresa, mi padre. Varias publicaciones de la industria de la seguridad publicaron perfiles sobre mí y fui invitada a hablar en conferencias sobre identificación de amenazas y estrategias de intervención. Sin embargo, más significativos que el reconocimiento público fueron los cambios privados. Mi relación con mi padre entró en una nueva fase, tentativa al principio, luego gradualmente más genuina a medida que él se esforzaba por comprender mi mundo. Hizo preguntas sobre mi trabajo, escuchó las respuestas e incluso asistió a una demostración de técnicas de respuesta táctica que mi equipo había desarrollado. Cuando una importante revista financiera me incluyó en su lista 40 Under 40 de profesionales de la seguridad, enmarcó el artículo y lo exhibió de manera destacada en su oficina junto con sus propios logros. 6 meses después de la boda, visitó mi apartamento para cenar, algo que nunca había hecho antes. Mientras estábamos sentados en mi pequeña mesa de la cocina, miró el espacio modesto con nuevos ojos. Sabes, dijo, siempre equiparé el éxito con cierto estilo de vida, casa grande, coche caro, dirección exclusiva. Lo sé, respondí, sirviendo la pasta que había hecho. Es por eso que mis decisiones te confundieron tanto. Él asintió. Pero mirando tu vida ahora, veo un tipo diferente de éxito. Tienes un propósito, respeto de tus compañeros, un trabajo que marca una diferencia tangible en el mundo. Dudó, luego agregó, tienes una integridad que vale más que cualquier oficina en la esquina. Sonreí, reconociendo la importancia de esas palabras viniendo de un hombre que había pasado décadas persiguiendo oficinas en la esquina y membresías en clubes de campo. ¿Esto significa que dejarás de enviarme listas para programas de la Facultad de Derecho? Bromeé. Él se rió, un sonido genuino que había escuchado con demasiada poca frecuencia. Creo que puedo decir con seguridad que tu trayectoria profesional actual está funcionando muy bien. Mi viaje de curación se extendió más allá de mi relación con mi padre. El incidente me obligó a afrontar las formas en que había internalizado su desprecio, a veces dudando de mis propias decisiones a pesar del éxito externo. A través de la terapia y la profunda reflexión, comencé a abrazar plenamente mi camino, no como una reacción a su desaprobación, sino como una elección positiva que se alineaba con mis valores y fortalezas. Aprendí que la verdadera seguridad no proviene de la validación de los demás, sino de vivir auténticamente. El reconocimiento que mi padre finalmente me dio fue bienvenido, pero ya no lo necesitaba para sentirme completa. Un año después del incidente de la boda, recibí una llamada inesperada de Eleanor. Ella y mi padre estaban organizando una gala benéfica en beneficio de los socorristas, y querían que hablara sobre la importancia de la capacitación en seguridad y la preparación para emergencias. Tu padre está realmente orgulloso de ti, dijo, su tono más cálido de lo que lo había escuchado nunca. Ahora le cuenta a todo el mundo sobre tu trabajo. En realidad, es bastante dulce. En la gala, de pie en el podio, mirando a una sala llena de gente, incluido mi padre, reflexioné sobre lo dramáticamente que puede cambiar la vida cuando nos mantenemos fieles a nosotros mismos, incluso cuando los más cercanos a nosotros no pueden ver nuestro valor. La seguridad no se trata solo de protección, le dije a la audiencia. Se trata de crear espacios donde las personas puedan prosperar sin miedo. A veces eso significa seguridad física,
pero a menudo significa algo más profundo, una sensación de ser valorado exactamente por lo que eres. Crucé miradas con mi padre mientras pronunciaba esas palabras, y la mirada de comprensión que pasó entre nosotros valió más que cualquier titular o premio. La vida rara vez es tan dramática como esos momentos en la boda de mi padre, pero las lecciones de ese día siguieron guiándome. Aprendí que a veces debemos salvarnos a nosotros mismos antes de poder salvar a otros, que el reconocimiento a menudo proviene de lugares inesperados y que nunca es demasiado tarde para reconstruir lo que se ha roto. Todavía trabajo en seguridad, todavía me pongo entre el peligro y aquellos que necesitan protección. Pero ahora lo hago con el conocimiento completo de que mi camino es válido, valioso y completamente mío. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que alguien finalmente vio tu verdadero valor después de despreciarte durante años? ¿O has experimentado un evento dramático que cambió una relación difícil en tu vida? Gracias por mirar. Cuídate. Buena suerte.